Cristiano es aprender a vivir diferente. Ser cristiano es aprender a caminar diferente. Ser cristiano es aprender a confiar en alguien que está por encima de mis posibilidades. En alguien que cuando yo no puedo, Él atiende a mi socorro. A alguien con quien yo puedo llorar confiadamente que me va a escuchar. Y muchas de las veces, nuestra disposición con respecto a Dios no es respeto a Dios mismo, sino al respeto a las cosas que Dios me puede dar. Entonces he querido titular el mensaje de esta tarde: ¿cuál es mi disposición en medio a los problemas? Y siempre que yo hablo con respecto a esos temas, me gusta repetir muchísimas veces que cuando yo se lo digo a ustedes es porque probablemente casi un 99% de las veces yo me he sentido en esta posición. Yo he pasado por esto. Yo puedo hablar de algo que yo he experimentado, ¿no? Y entonces, cuando yo experimento esas sensaciones, yo me pregunto muchas veces cómo se sienten mis hermanos, cuando se sienten mis compañeros, cómo se sienten aquellos que han conocido del Señor, cómo se sienten aquellos que han creído que estando en Cristo no tendría problema, porque se nos olvidó de leer un versículo que Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Porque la obra principal de Jesucristo en la cruz del Calvario no fue liberarme de las aflicciones ni de los sufrimientos de este mundo, sino fue ganar mi salvación por medio de su sacrificio. Primero gran milagro de Cristo en la cruz del Calvario: salvar mi alma. El hombre interior, como dice el apóstol Pablo muchísimas veces, recuperar la intimidad que el hombre tenía con Dios. Por lo tanto, cuando yo estoy rodeado de mis problemas, ¿cuál es mi disposición frente a mis problemas? Y cuando puse frente a mis problemas o en medio de mis problemas, es porque creo que yo un día he dicho que confiaba en Dios para solucionar todas las cosas, que yo iba a confiar en Dios. Muchas de las veces nuestros hijos, al pedirnos algo, se sienten decepcionados. ¿Sabe por qué? Porque le tenemos que decir que no. Y muchas de las veces nosotros nos sentimos decepcionados con Dios porque Dios o no nos contesta, o no nos dice nada, o simplemente nos dice no. Y hacemos referencia a Dios siempre como mi Padre, siempre como mi Señor, siempre cuanto al Dios que yo sirvo. Yo he tomado una decisión de seguir a Dios en todas las circunstancias, buenas y malas. Dios es como el matrimonio, para que ustedes puedan entender, en lo bueno y en lo malo, en la riqueza y en la pobreza. Por lo tanto, incluso puedo usar una base bíblica o un principio bíblico para decir esas cosas, que dice que la iglesia es la novia de Cristo. Y muchas de las veces nosotros nos hemos centrado en cómo Dios nos ha en determinado momento librado de la aflicción. Pero que Dios me libre de determinados momentos de la aflicción, eso significa que Dios ha estado para consolarme, pero también ha estado para corregirme, también ha estado para enseñarme, porque yo he decidido caminar un nuevo camino y tener una nueva vida, aprender de Cristo, ser discípulo de Cristo. Por lo tanto, debo de aprender, debo de buscar saber cuál es mi disposición en medio a los problemas. Y quise colocar en medio porque creo que el medio es la peor parte que nosotros podemos estar. Si nosotros fuéramos a cruzar un río de 6 metros de ancho, cuando llegáramos al medio no teníamos nada para agarrar a las orillas. Es mucho mejor nadar a las orillas. Los que fuimos criados en campo, muchas veces cruzábamos un riachuelo de un lado a otro para buscar una fruta o para cazar al otro lado, y a veces llovía mientras estábamos al otro lado y ese riachuelo crecía de manera considerable. Y he sabido de más de uno que al intentar cruzar en una vértice recta, en una línea recta, se han ahogado.
porque desconocían el poder del río. El que fue creado cerca de un río en el campo sabe perfectamente que para cruzar un río cuando está lleno, cuando hay mucha corriente, es ir un poquito más arriba y no cruzarlo así, sino que cruzarlo en 45 grados, porque solo serán pocos minutos en que yo voy a estar lejos de la orilla. Voy a intentar estar cerca de la orilla y voy a aprovechar la propia fuerza del río para salir del otro lado y poder agarrarme de la orilla. Y cuando nosotros estamos en medio, si hablamos de una multitud, nos sentimos perdidos, sobre todo si somos de menor estatura. Los problemas suelen ser mucho más grandes que nosotros, por eso nos asustan tanto. Ninguno de nosotros queremos tener problemas, y la disposición que yo tenga en medio de este problema es el que va a condicionar cómo yo voy a caminar en medio de este problema. Y como estamos hablando de personas que hemos aceptado al Señor, porque el Señor en determinado tiempo de nuestra vida, nosotros nos hemos acercado a Él porque estábamos en medio de un problema que no podíamos resolver, que es mi caso, cuando acudí al Señor a reconciliarme con Él, es porque todas mis tentativas ya habían fallado. Yo ya había hecho de todo, nada podía quitarme de la incertidumbre, del desespero que yo me encontraba en determinado momento de mi vida, y decidí acercarme a Dios con la siguiente pregunta y con la siguiente afirmación. Le dije: Señor, yo sé que poder tú puedes, lo que no sé es si tú quieres, pero si tú quieres, por favor, échame la mano, yo ya no puedo más. Así fue como yo me acerqué al Señor. Pero muchas veces en nuestra vida cristiana, cuando llegan los problemas, no tenemos la disposición de acercarnos a Dios y decir: Señor, estoy desesperado, no sé qué hacer, yo confío en ti, pero estoy asustado, tengo miedo. Porque la disposición significa mi comportamiento, mi modo de estar, una cualidad que se tiene para hacer algo. Eso se llama disposición. En suma, es la postura que yo adopto frente o entre alguna cosa. Mi disposición, mi postura frente a algo es lo que muestra verdaderamente quién soy, lo que soy y dónde quiero ir. Esa es mi postura. Entonces, mi postura cuando encontré con Cristo era reconciliarme con el Señor y ser quien yo había sido. Pero también se ha transformado para ser nueva criatura en Cristo. Y mi destino es alcanzar la eternidad con Cristo Jesús un día. Porque la Biblia me hace promesa y me hace referencia a esto. Pero cuando nosotros, con el afán de nuestros días, después de estar andando con Cristo, nosotros nos damos cuenta que cuando hablo de medio, también pensé mucho en esto cuando coloqué ese título en este mensaje. El medio significa que yo ya he andado algo, que yo ya he caminado un buen pedazo, ¿no? Estamos hablando de la trayectoria de nuestra vida. Ya son en mi vida 47 años. Estoy más cerca de la línea de llegada que hace 47 años atrás. Pero eso es lo que creo yo, porque algunos acaban de nacer y la línea de llegada están a horas de su nacimiento. Entonces nosotros desconocemos verdaderamente cuál es nuestro tiempo y en qué tiempo debemos llegar, pero debemos de estar seguros que sí vamos a llegar en el tiempo en que Dios ha determinado para cada uno de nosotros, con nuestros afanes, con nuestra sonrisa, con nuestras lágrimas, con nuestra alegría, con nuestras tristezas, con nuestras pérdidas y con nuestras conquistas, porque eso hace parte de nuestra vida. Pero algunos de nosotros nos hemos querido librar de la melancolía, de la tristeza, de las lágrimas, y lo más bonito es que después de llorar, yo seguramente voy a tener una oportunidad para sonreír. Cada vez que yo pierda, voy a tener una oportunidad para recomenzar y poder tener una victoria. Ahora depende de mi postura, de quién soy
de quién fui, de quién quiero ser, dónde quiero ir. Y mi pregunta esta tarde es: en Cristo Jesús, ¿dónde queremos llegar? ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es las ganas que yo tengo? ¿Dónde quiero llegar con Cristo? Algunos de los que decíamos ser cristianos hace unos años atrás, me acuerdo que con todo lo que yo encontraba, las respuestas eran más o menos parecidas. Cuando nosotros le preguntábamos: ¿cómo está, hermano? Dios te bendiga, decía: estoy bien, hermano, el Señor me está bendiciendo muchísimo. Gloria al Señor, este Señor sí que es bueno. Pero los tiempos han cambiado. Estamos en tiempos de dificultades, estamos en tiempos de hostilidad, estamos en tiempos de cambios radicales en la cual nosotros no deseamos. Algunos amedrentados y a veces acobardados dicen: hermano, no sabemos qué va a pasar, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Esa es una postura. Otros han decidido abandonar, porque ellos estaban siguiendo a Jesús por lo que Cristo les daba, no por lo que Cristo verdaderamente es. Ellos querían las cosas de Dios y no el Dios de las cosas. Entonces, cuando nosotros nos equivocamos de postura, entonces fácilmente nuestras respuestas pueden ser diferentes, pueden distinguirse, nuestras acciones pueden ser distintas, nuestras metas pueden ser distintas, nuestro carácter cambia, porque simplemente somos variables, somos influenciables por las circunstancias. Ahora bien, la Biblia nos da una dica de cómo mi circunstancia en Cristo puede no cambiar nunca. Cómo mi circunstancia en Cristo puede ser la misma si yo estoy en problemas, si yo estoy en dificultades, o si yo estoy sin tener falta de nada. Y quiero que vayamos al libro de Hebreos en esta tarde. En el capítulo 12, el escritor del libro de Hebreos, algunos creen que fue el apóstol Pablo, no lo tienen seguro, porque difiere un poco de la manera de escribir del apóstol Pablo, pero otros se inclinan que sí fue Pablo quien escribió. Dice lo siguiente, versículo 1 de Hebreos capítulo 12: por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, y en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia a la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la destra del trono de Dios. 3 dice: así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. El escritor nos coloca como referencia a Jesucristo, y está claro que cuando yo hablo de Jesucristo, alguien puede decir: no, un momentito, pero Jesucristo era Jesucristo. Pues de ese Jesús que está hablando aquí el que escribió el libro de Hebreos es el Jesús humano, el Jesús humanizado, el Jesús que tenía dolor de diente, que lloraba, que reía, que tenía necesidades de tomar agua y tenía necesidad de comer. Estaba hablando del Jesús encarnado, y está hablando de lo que verdaderamente Jesucristo vio desde su punto de vista como hombre, y lo que veía no era nada
maravilloso en su propia carne, sino que le esperaba algo que venía más adelante. Y el consejo del escritor que dice, mira, por tanto también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojemos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Cuando yo acepto a Cristo Jesús, he dicho al principio que nosotros empezamos un nuevo camino. Un camino que la Biblia no me dice que es de rosas, pero sí un camino en el cual hay consuelo. No me dice un camino con ausencia de lágrimas, pero dice un camino donde hay consuelo. No me dice de un camino donde yo no voy a sentirme frustrado en algún momento de mi vida, pero que dice que es un camino de esperanza. No de una esperanza cualquiera. No de una esperanza en cosas que son perecederas. No hay esperanza si tengo una buena casa o si tengo un buen coche. Si lo tengo, gloria a Dios. El Señor me ha dado la oportunidad. Si no tengo, gloria a Dios también. Porque tanto uno como otro debemos esperar una sola cosa. Debemos de esperar el gran día para la iglesia de Cristo. Esta debe ser nuestra esperanza, principal esperanza. El gran día para la iglesia de Cristo. Eso no quita que Dios no me vaya a bendecir mientras yo camine en esta tierra. Pero eso no quita de que en algún momento yo voy a sentirme aterrorizado, o voy a tener miedo, o voy a ser perseguido. Y el escritor dice que nosotros tenemos y estamos rodeados de multitud. Esto está en el versículo primero. Y que además son testigos. Por lo tanto, mi postura, mi manera de ser y estar, es lo que da testimonio de quién yo soy y de quién en quién he creído. Y mi preocupación es no solo con lo que la gente ve, sino como yo vivo. Hemos dicho que mi postura habla mucho de quién soy, lo que soy y dónde quiero ir. Y nosotros, una vez que hemos conocido de Cristo, hemos levantado nuestras manos al Señor, hemos dicho que somos hijos de Dios. Hemos dicho que hemos creído en el Hijo unigénito de Dios. Hemos dicho que Él nos purifica de todo el pecado. Y hemos creído que el que ha empezado la buena obra en nosotros, Él la terminará hasta el día de su venida. Pero ¿sabe qué? Lo que no sabemos, cuándo será el día que Él regrese o dónde será el final de mi meta. Y hasta que yo recurra a este camino, esta longitud en la cual yo empiezo a correr ahora teniendo al Espíritu Santo como mi compañero, al cual yo he dicho que ahora Cristo es mi Señor y el Espíritu Santo es mi guía, que mi esperanza no es solo en este mundo. Pablo dice, si mi esperanza fuera solo en este siglo, yo sería el más miserable de los seres humanos. Cuando nosotros tenemos esperanza solo en este mundo, podemos llegar a ser una persona depresiva, podemos llegar a ser una persona sin dirección, sin saber lo que hacer, una persona perdida dentro de la sociedad, porque solo espera en esto. Pero Dios nos ha creado cuerpo, alma y espíritu, y la Biblia dice que el espíritu quiere Dios, vuelve a Dios. Pero hay un alma que tiene sentimientos, que llora, que lamenta, que tiene miedo, que fue contaminada por el pecado. Y la Biblia entonces nos está diciendo en el versículo 1 que si yo he tomado la decisión de seguir el camino de Cristo, yo debo de entender lo primero, que mi actitud dice mucho
de quién yo soy y de dónde yo quiero ir. Y muchas de las veces nosotros, cuando tomamos el camino de Cristo, tenemos que tomar caminos y tenemos que tener actitudes que a nosotros personalmente no nos gustan, pero debemos de tomarla porque nosotros hemos sido llamados como iglesia de Cristo para anunciar al mismo Cristo que dio su vida en la cruz del Calvario y avisar y advertir al mundo que Cristo ha de volver para buscar a su iglesia. Y para que el medio no pueda influenciar, para que las circunstancias no puedan cambiar mi razón de ser, solo hay una fórmula. Para que yo pueda seguir a Cristo, para que yo pueda seguir en este camino, aunque sea llorando, aunque sea siendo perseguido, aunque sea pasando necesidades, sin perder la esperanza, solo hay una manera. Versículo 2 dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Eso me dice que Jesús no ignoraba la cruz. Lo que me está diciendo aquí es que la cruz para Cristo también era una vergüenza. La muerte de cruz era para los malhechores de la época. Muerte de cruz era para la gente, sobre todo, blasfemo. Jesucristo, cuando fue crucificado, no fue crucificado como el Hijo de Dios. El título que colocaron encima de su cabeza era un título despreciable. Pero aún así Jesucristo estuvo dispuesto, porque la misión de Cristo es que nosotros, su iglesia, pudiéramos tener una oportunidad. Por lo tanto, nos gloriamos en el sacrificio, nos gloriamos en la muerte de Cristo, nos gloriamos en su vergüenza. Dice que sus llagas, por sus llagas fuimos nosotros sanados. Es mucho más de lo que nosotros imaginamos. Si yo miro a los hombres, seguramente voy a encontrar hombres asustados, miedosos, que cambian de idea, que cambian de diálogo, que cambian de discurso a lo largo de los años. Ahora mismo la queja principal que tenemos es porque algunos creen que el que ahora es presidente de este gobierno ha cambiado su diálogo, ha cambiado sus fines. Sus promesas no se irán a cumplir. Y por eso están asustados, desesperados, llorando. Pero Cristo, la línea que trazó cuando nació por medio de María hasta la cruz, es la misma. Y es de una nueva esperanza. Y es de haber Cristo solucionado nuestro problema, pagado el precio de nuestros pecados, para que así no se hiciera justicia de Dios sobre nuestra vida, sino que se hizo sobre Cristo. Hablaba yo con alguien ayer, si no estoy equivocado, y le dije, aunque para nosotros sea gratis la salvación, no significa que la salvación no tiene su precio. Fue pagado, y el que lo pagó fue Jesucristo. La postura de Cristo fue la misma. Cuando empezó a predicar hasta cuando fue colgado en el madero. Cuando las circunstancias eran buenas y comía con sus discípulos. Cuando la circunstancia era buena y subía al monte a orar con sus discípulos. Cuando la circunstancia era buena y multiplicaba los panes en las playas. Cuando las circunstancias eran buenas y sanaba a los enfermos. Pero Jesucristo sabía que esto no era el fin, solo era el medio por la cual la gente lo conociera. Su fin sería la cruz del Calvario para pagar el precio por mis pecados. Cuando yo conozco a Jesucristo, yo tengo que saber cuál es el fin, cuál es mi propósito en Cristo. Y algunos perdemos nuestra meta porque nosotros ahora no sabemos qué hacer. No sabemos en quién confiar. La hostilidad ha aumentado
y yo no veo el final del túnel, ni veo la solución de mis problemas. Por lo tanto, el Cristo que un día, cuando yo lo acepté, me ayudó en algunas cosas, ahora parece que no quiere saber nada de mí. El Cristo en que yo confié en mi vida cuando yo quería suicidarme y que me libró del suicidio, ahora en medio de los problemas parece que ya sus manos no están extendidas. Porque los afanes, porque las multitudes en la cual yo estoy en el medio no me dejan ver cuál es mi postura. Es seguir clamando: Jesús, ten misericordia de mí. Entre las multitudes algunos me dirán: no te va a escuchar, no te va a hacer caso. Entre las multitudes algunos me dirán: desiste, estás siendo engañado. Existen cosas más interesantes que Jesús. Posiblemente para este mundo haya cosas más interesantes que el Evangelio de Cristo. Pero no existe nada que te pueda dar tanta seguridad, tanta paz. No existe nadie que sea capaz de hacer que sea invariable tu decisión cuanto creer en el Hijo unigénito de Dios. Cuando estoy en problemas, cuando estoy en dificultades, cuando muchos me aconsejan y yo no sé lo que hacer, lo primero que pregunto es: ¿en quién confío? Y para aquellos que ya llevamos algunos tiempos diciendo que somos cristianos, confío en lo mismo. Es lo mismo confiar en Dios con la barriga llena que con la barriga vacía. Es lo mismo confiar en Dios sonriendo que llorando. Es lo mismo confiar en Dios cuando todo va bien que cuando las cosas no van tan bien, cuando va como quisiéramos que fuera. ¿Será que verdaderamente yo he dado un paso de fe y he confiado verdaderamente en Jesucristo, o solo confié en las cosas que Cristo me podía dar? A lo mejor es que no he creído en el Dios de todas las cosas, el que gobierna por encima de todo, incluso de mi razón, el que me dijo: en el mundo tendréis aflicción. Este no es un problema de hoy. Eso es un problema que a lo largo de la Biblia nosotros lo vamos a encontrar. Los que se decían ser cristianos, clamar a Dios. Por norma general, cuando nosotros clamamos a Dios con mucha fuerza, con mucha gana, es cuando más tenemos necesidades. Pero se nos olvida que hay una necesidad primordial, que es de alcanzar la meta, sin desviarnos ni para la derecha ni para la izquierda. Estoy en medio de los problemas, en medio de las dificultades. ¿En quién confío y cómo confío? Han cambiado mi postura. Los que me ven desde afuera pueden identificar que Cristo vive en mi vida. La grande nube de testigos que dice en Hebreos capítulo 12 que nosotros tenemos alrededor, ¿puede notar una diferencia en mi vida? ¿Será eso no llorar? ¿Será esa la diferencia? Les puedo asegurar que no es esa la diferencia. Porque tener Cristo en la vida no nos quita la humanidad, nos hace más humanos. Tener Cristo en la vida solo cambia mi postura. Antes yo daba berridos en la calle, gritaba, me quejaba con todo el mundo, y ahora cuento con mis hermanos, pero sobre todo lloro a los pies de Cristo Jesús, mi Señor. Ahí es el mejor lugar para llorar, ahí es el mejor lugar para lamentar, ahí ese es el mejor lugar donde yo voy a clamar y voy a decir: Señor, ya no puedo más, ya no sé lo que hacer.
tengo miedo y clamo al Señor, pero aunque tenga miedo y aunque esté desesperado y aunque esté en medio de la tormenta, voy a acudir a Jesucristo. Eso fue lo que pasó a los discípulos en la barquita. De repente se levantó el mar, el viento, las olas crecieron, pero ellos no acudieron a otro, despertaron y dice: Maestro, despierta porque nos vamos a morir. Ellos confiaban que Cristo les podía arreglar la papeleta y verdaderamente los arregló. Muchas de las veces nosotros miramos las cosas que hemos pedido a Dios, pero no hemos mirado lo que verdaderamente Dios quiere que veamos. No miramos de la manera en que Cristo desea que nosotros le miremos a Él como nuestro Salvador, como la obra redentora para nuestra vida. Y eso nos quita de lo otro. Habacuc en el capítulo 3, versículo 2 dice: Señor, he sabido de tu fama. Tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízala de nuevo en nuestros días. Dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira, ten presente tu misericordia. En la parte B del versículo 2, donde en mi Biblia dice realízala, dice: Señor, aviva tu obra en medio de los años. He escuchado. No es lo mismo escuchar que vivir. La oración de Habacuc, cuando nosotros leemos este versículo, parece que es algo insólito. Sin embargo, cuando yo empiezo a leer del capítulo 2 para acá, me voy a dar cuenta por qué estaba Habacuc tan asustado, estaba Habacuc tan desesperado. ¿Será que por las cosas le iba muy bien? No, no iba bien. Pero además, el pueblo de Israel se había desviado de lo que Dios le había dicho en cuanto a la idolatría. Estaban siendo 100% idólatras. Y Habacuc empieza a decir: Señor, ten misericordia. Aviva tu pueblo en medio de los años. Necesitamos que tú nos alientes. Necesitamos que eches un soplo sobre nosotros, que nosotros podamos levantarnos en medio de estos días. Haz de nuevo tus obras, como nos han contado nuestros padres. Y nosotros, por norma general, nos asustamos cuando nosotros nos enteramos que en esta caminada es una caminada que a veces en el camino me encuentro piedra, que a veces encuentro espinos, que paso por dificultades, que lloro, que hay momentos que estoy desesperado, pero que a pesar de todo esto, mi fe no cambia. Yo sigo creyendo en el Dios de mi salvación. Puedo seguir creyendo en el Dios que creó los cielos y la tierra y puede tener misericordia de mí. En el mismo libro de Habacuc, un poquito más abajo, en el mismo capítulo 3, Habacuc va a hacer una declaración al final y él va a decir: aunque la higuera no florezca, aunque la vid no tenga fruto, él va a empezar a decir de las dificultades que pueden surgir en su camino como pueblo de la promesa. Él va a decir: con todo, Señor, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Por eso yo pregunté al principio: ¿quién es feliz? ¿O quién tiene motivo para ser feliz hoy? Y he dicho que a pesar de tu felicidad, si no tuviese problemas. ¿Sabe por qué? Porque mi alegría, mi esperanza, ven del Señor que hizo los cielos y la tierra, dice el salmista. Mi esperanza no está forjada en las riquezas de este mundo. Las riquezas de este mundo también me dan, pero no es mi principal esperanza. Las riquezas de este mundo es mi necesidad, en la cual yo tengo que ir delante de Dios y decir todos los días: Señor, ten misericordia. En la cual yo he tenido que prepararme en mi juventud para llegar a
poder decir, ahora puedo hacer algo para mantenerme. Pero hay muchos que aunque lo hicieron, ahora están en peor condiciones incluso que yo. Y a lo mejor estoy pasando peor que él, pero él me mira desde lejos como testigo de esta multitud que me rodea, que me ha escuchado hablar de las cosas grandes y poderosas que Dios ha hecho en mi vida. Algunos de esos testigos estarán esperando a ver, es ahora cuando lo va a llegar. Es ahora cuando va a blasfemar. ¿Ustedes se acuerdan de la mujer de Job? ¿Ustedes se acuerdan de los amigos de Job? Cuando Job estaba pasando las dificultades, cuando estaba pasando por dolores terribles, cuando se echaba ceniza arriba porque tenía llagas en su cuerpo, cuando ya las manos no le bastaba, se rascaba con un cacho de un cascajo para poder rascarse, cuando descendía fuego sobre su hacienda y quemaba a sus empleados y sus animales. ¿Ustedes se acuerdan de los comentarios de sus compañeros? De si este hombre ha pecado. Está en pecado. Pero su mujer fue mucho más dura todavía. La mujer dice, niegue a este Dios y muérase de una vez. Muchas de las veces nosotros podemos escuchar este tipo de comentarios. Y aún encima sigue creyendo en Dios. Pero sabe, a pesar de todo, Job seguía confiando en Dios. Job seguía teniendo esperanza en el Dios de su salvación. Job había aceptado la soberanía de Dios sobre su vida. Y él dijo, Dios me ha dado, Dios me ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es creer. Eso es tener fe. Eso es ser perseverante. La multitud lo veía. Cuando yo tengo muchas alegrías, tengo muchos amigos. Cuando a mí me sobra, tengo un montón de que están detrás de mí y me acompañan. Pero cuando tengo dificultades, el único que va a permanecer es Dios en mi favor. Y si no pierdo mi esperanza, mi victoria llegará sin duda. Y además servirá de testimonio para todos aquellos que estuvieron esperando que yo pereciera. Y algunos están preguntándose por qué no se han perecido. Algunos todavía siguen preguntando por qué existen habiendo cristianos con todas las persecuciones que hubo en la iglesia de Cristo. No es un año, ni dos, ni tres. Fueron desde que Cristo empezó a anunciar el nuevo reino, ha habido persecuciones en Europa, en todas partes. Algunos de nosotros que estamos sentados aquí pensamos que a nosotros se nos persigue por ser cristianos. No, aquí en España estamos tranquilos, estén tranquilos, no estoy orando para ver. En todos lugares los siervos del Señor serán perseguidos, porque la verdad es la que hace libre, y el mundo quiere cautivarnos, hacer esclavos suyos. Pero la iglesia que conoce la verdad es libre en Cristo Jesús de todas las cosas. Porque Cristo, cuando murió, cuando pasó por este sacrificio, Él veía que tú y yo íbamos a tener una oportunidad. También nos advirtió contra muchas cosas que nosotros no queremos hacerle caso. Pero sobre todo, en esta tarde, con este tema, ¿cuál es mi postura en medio de los problemas? ¿Cómo me ve el mundo cuando estoy sufriendo? Porque como cristianos deberíamos saber que las pruebas nos hacen maduros, no más duros. No es lo mismo más duro que maduro. A veces equivocamos. No, es que la prueba nos hace más duros. No, más duro no. La prueba nos hace más maduros. La prueba me va a enseñar cuál es mi yo verdadero, quién soy yo verdaderamente en Cristo. Las dificultades me van a obligar a tomar un camino. Esta semana
Ayer vi una historia que un patrón llamó a su empleado y la proposición para que él fuera jefe es que recibiera 17 bultos de una mercancía, pero en su informe solo colocara 16. Y como vio que el hombre quedó muy angustiado en frente a esta propuesta, dice: mañana venga y me da la respuesta. En el otro día el hombre fue a darle la respuesta y le dice: ¿cuál es su actitud? ¿Cuál es su postura delante de lo que yo te estoy ofreciendo? Su respuesta, su actitud iría a cambiar su vida por completo, porque lo primero que le hicieron fueron amenazarlo con su puesto de trabajo. Por él tuvo una actitud. En el otro día dice: Señor, estoy muy agradecido por su trabajo, pero yo no puedo hacerlo, porque si lo hago voy a defraudar a Dios, luego voy a defraudar a mi familia, yo no puedo. Y le preguntó: ¿tú sabes, tú eres consciente que puede ocurrir con tu trabajo? Y dice: sí lo soy, pero esa es mi postura. Y agachó la cabeza. ¿Sabe por qué? Tuvo miedo. Agachó la cabeza porque para algunos y para él mismo esa era la actitud más estúpida que él podía estar tomando en su vida, porque estaba peligrando su puesto de trabajo. Pero de repente aquel Señor le dijo: ¿puedo apretar a tu mano? Has dado la respuesta correcta. El jefe está esperando para decir: has tomado la postura correcta. ¿Cuál es mi postura con el Señor? ¿Cómo me tengo comportado como cristiano en estos días difíciles, donde muchas propuestas no correctas me pueden surgir, donde muchas proposiciones pueden llegar y tocar a mi puerta y decir: mira, tienes que hacer algo, si no vas a pasar hambre, si no vas a pasar vergüenza? ¿Dónde está mi mirada puesta? Como decía el versículo que hemos leído al principio de Hebreos capítulo 2, ¿está puesta en Jesús, autor y consumador de nuestra fe? Vamos a seguir mirando a Él, y si miramos a Él vamos a ver dónde Él quiere que nosotros miramos. No importa qué es lo que yo voy a perder, si voy a ganar lo más importante. Hace algunos tiempos atrás prediqué algo, si no estoy equivocado, que está en el libro de Lucas capítulo 19, dice que un señor tuvo una gran cosecha y dice: ahora voy a ampliar mi granero, voy a meter todos mis granos y voy a decir a mi alma: come, bebe, descansa, gózate. Dice que una voz le dijo: loco, necio, esta noche te pedirán tu alma y lo que tú tienes preparado, ¿para quién será? Y después termina diciendo: ¿y de qué vale el hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿De qué vale tener posturas o decir que soy cuando no lo soy? ¿De que me ha valido confiar en las cosas que yo he podido obtener a través de mi fe y no tener fe en el Dios que puede darme todas las cosas, pero sobre todas las cosas salvar mi alma? ¿Dónde quiero llegar? ¿Dónde quiero ir? ¿Habrá propuestas más interesantes que salvar mi vida? No esta vida, la vida eterna en Cristo Jesús. Porque todos vamos a llegar al fin de la carrera, pero ni todos vamos a ser vencedores. Todas las propuestas que me van a llegar, muchas de ellas, en mi mente, en mi manera de pensar, diría: la respuesta correcta sería estar a favor del jefe, el jefe manda. Pero yo digo que Jesús es mi Señor. Por lo tanto, el que debe dominar sobre mi vida es Dios. Debo de ver como Cristo ha visto en el camino del Gólgota. Por eso en determinado momento Jesucristo fue al Getsemaní y dice: Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz. Son momentos difíciles,
son momentos duros que hemos de pasar, pero Jesucristo, a pesar de todo, estuvo dispuesto a seguir, porque Él sabía cuál era el fin. Y nosotros, como Iglesia de Cristo, debemos traer un mensaje de esperanza, pero no en esta vida. En esta vida también. No el final de las lágrimas en esta vida. En esta vida vamos a seguir llorando. Pero dice, hay una promesa en la Biblia que dice que en aquel día donde Cristo fue preparado lugar para su iglesia, allá no habrá llanto, ni habrá crujir de dientes. Allá habrá eliminación de la muerte física. Allá habrá alegría y habrá felicidad completa. ¿Soy feliz hoy? Gracias a Dios, soy feliz. Tengo problemas, muchísimo. Tengo miedo también. Tengo esperanza, sí lo tengo. Mi esperanza está en el Señor que creó los cielos y la tierra. ¿Soy consciente? También lo soy. ¿Hay una nube de multitud que me está mirando? También lo hay. ¿Qué es lo que dicen de mí? ¿Qué es lo que piensan que soy? Yo quiero que ellos piensen que Cristo vive en mí. Yo quiero que ellos vean que Cristo vive en mí. Yo quiero que ellos sepan que yo sé para dónde voy caminando en Cristo Jesús, con mis dificultades, con mis problemas, con mis dolores, con mis llantos, con mis lágrimas, con mis máximas y mis menos, pero voy caminando. Y cuando recibo una bendición del Señor para esta vida, levanto la mano y doy gracias. Y cuando paso por la necesidad, le digo, Señor, ¿qué es lo que tengo que aprender en este periodo? Quiero ser buen alumno, quiero aprender, quiero salir probado y aprobado en este periodo de dificultades. No para ser más duro de corazón, sino para ser más maduro y entender que tu misericordia es para siempre. Así que en esta tarde yo quiero terminar esta palabra. Yo podría seguir hablando muchísimo más, pero sería repetir lo mismo. Sería hablar de lo mismo. Y yo quisiera que tuviéramos un momentito para pensar en nuestra postura, para pensar cómo nos ve la multitud que nos rodea, para pensar a quién estamos mirando y por qué lo estamos mirando. ¿Por qué estamos mirando y para qué estamos mirando? ¿Por qué y para qué estamos mirando? ¿Estamos mirando a Cristo? ¿Cristo es más importante? ¿Cristo es lo primordial en nuestra vida? La gente cuando me mira puede ver que Cristo verdaderamente es mi Señor. Quisiera que esta tarde esta palabra pudiera incomodar mi vida, mucho más de lo que me incomodaba estos días. Que esta palabra pudiera tener un efecto positivo en mi vida, para que yo pueda ser agradecido a Dios por poder disfrutar de momentos felices, por poder disfrutar de momentos alegres, pero también de poder sufrir y valorar cosas que otros no tienen y que yo la tengo, por poder entender el sacrificio de Cristo en la cruz y decir, Señor, gracias, tú has hecho, Señor, algo que yo no sería capaz de hacer, pero dame valor, dame, Señor, estructura para soportar los momentos difíciles y dame fe, Señor, para seguir creyendo en ti a pesar de los pesares. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Padre Santo, bendito tú eres, Señor. Quisiera que tú abrieras nuestros ojos para que pudiéramos entender, Señor, en esta tarde, que debemos ir a ti, Señor, y abrir nuestro corazón
y hablar, Señor, con libertad delante de ti, decir de las aflicciones, de los momentos difíciles. Pero que tu voluntad, Señor, no es que desistamos, no es que retrocedamos, sino que seamos maduros, Señor, para seguir adelante y poder tener una visión mucho más amplia en este camino, Señor, y poder ver cuál es el premio que tú tienes preparado para la perseverancia, para la fidelidad. El premio que tú tienes, Señor, por habernos retrocedido en nuestro camino de pecado, Señor, y estar luchando en el siglo XXI, en este día, en la era, Señor, electrónica, en la era, Señor, donde el mundo está 24 horas conectado, Señor, donde nosotros vemos cosas bellísimas y donde vemos cosas que todavía nos asustan, Señor, porque aún en el siglo XX son bárbaras, son difíciles de creer por su crueldad. Pero nuestra esperanza seguirá puesta en ti, Señor, y seguiremos esperando en ti, Señor. Queremos espejarnos en ti, Señor, y que tu imagen refleje en nuestra vida en lo bueno y en lo malo, en la alegría y en la tristeza. Queremos, Señor, verdaderamente ser como tú, Señor, amar como tú, perdonar como tú, pero sobre todo, ser fiel como tú lo fuiste. Porque si no soy fiel, Señor, a ti al 100%, jamás podré amar como tú amas. Jamás podré perdonar como tú perdonas. Si yo no soy fiel a ti, Señor, jamás puedo entregar el mensaje de tu verdad, Señor, como tú lo entregarías en el siglo XXI, Señor. Jamás podré ver como tú lo ves si no te soy fiel, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros que estamos aquí presentes a crecer y a madurar en ti, Señor, para que el mundo pueda entender que tú has entregado tu vida para que hubiese una oportunidad, Señor, para aquellos que están condenados todavía aún por el pecado, porque no te han reconocido como Señor y Salvador. Toca nuestra vida, levántanos, Señor, de una manera poderosa, no solo en esta ciudad, pero allá donde nosotros vayamos, haciendo lo que hagamos, Señor, podamos reflejar tu fidelidad, Señor. Que nuestras decisiones, que nuestras palabras, que nuestras actitudes puedan estar forjadas en ti, Señor. Y que tu palabra encuentre nido en nuestro corazón y en nuestra mente. Que la tierra, Señor, de nuestro corazón y de nuestra mente pueda ser fértil, donde tu palabra encuentre guarida y donde la semilla de tu palabra germine, brote y dé fruto al 100%, Señor, para la honra y gloria de tu santo nombre, porque tú no has perdido el rumbo, tú seguiste hasta el final, a pesar del dolor, a pesar de la crítica, a pesar, Señor, de la persecución, a pesar de los insultos. A pesar de todo, tú terminaste, Señor, en la cruz y dijiste al Padre: Padre, está todo consumado. Ojalá, Señor, yo pueda terminar mis días y decir: combatí el buen combate, terminé la carrera y guardé la fe. Oh, aleluya. Ojalá, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo, para que yo pueda ser un buen embajador de su palabra, de su gracia, de su misericordia, de su fidelidad, Señor, que es para siempre. Aleluya, Señor. Ayúdame a que el mundo pueda mirar y pueda ver, Señor, a pesar de mis dificultades, a pesar de mis problemas, que tú estás, que tú vives en mí. Para la gloria de Cristo Jesús, para su gloria te pedimos, Señor, hoy y siempre. Amén.